vayamos a tocar ese dolor, esa situación, esa relación con mi madre, con mi padre, con mi jefe, con mi amigo, con un conocido, con un vecino que tengo un conflicto en particular, conmigo mismo incluso, porque tal vez yo me estoy queriendo transformar, quiero dejar de tener esa parte controladora, manipuladora, tóxica. Toquémoslo con amor y al servicio le podemos llamar con entrega, con una entrega de nuestro ser, de poder tocarlo y trabajar ese dolor con amor. Vivámoslo no desde una obligación de quiero ser mejor, no, al contrario, amorosamente elijo vivir las cosas con amor y transformar este vínculo con amor. Es muy importante que si algún día vamos a escribirle una carta a alguien justamente para poder hablar esto, ya sean nuestros padres, amigos, quien sea que tengamos que revisarlo, poder decirles, che, te escribo esta carta, te la escribo con amor. Entonces ahí es como que uno lo declara y que habla desde el nombre del amor y no desde otro lado. Creo que es algo muy lindo y muy hermoso a la vez poder decirlo desde esta manera y creo yo, que si uno esa transformación no la vive desde el amor y desde la entrega plena, no se transforma. Porque imagínense que yo quiero que nos puede pasar muchas veces, ir a recomponer un vínculo con un amigo o con un hermano y voy desde el reproche, voy desde la bronca, desde la ira. Claramente que lo que voy a recibir del otro lado va a ser bronca, ira, una contestación seguramente. Pero ¿qué pasa si yo atravieso esa noche, traiciono ese no querer ir desde un buen lado, me traiciono y digo, che, al traicionarme voy desde un lado bueno, aunque no quiera y me cueste por orgullo a veces, y le digo, che, amigo, quiero hablar con vos, sé que no estuve bien, sé que te dije tal y tal cosa, me dolió cuando vos me dijiste esto, pero yo también no me gustó cuando te dije esto. Entonces, ir desde ese amor, desde esas palabras, creo que son mucho más sanadoras que poder ir desde cualquier otra energía, ¿no? Entonces creo que ese es el gran regalo que nos deja. Este día no termina ahí. Luego de la cena, Jesús se va al Monte de los Olivos y acá esto me parece que es clave, me encanta verlo, que Jesús tiene un momento de angustia muy profunda, ¿no? Porque ya entiende de que todo esto va a venir. Y que sienta él angustia, a mí me está hablando de un hombre que es de carne y hueso, que es como todos nosotros, que siente cosas y emociones desafiantes. Pero de vuelta, si Jesús lo pudo sentir, ¿por qué no lo podemos sentir nosotros? Claramente, ¿no? Y el punto es que la enseñanza para mí de Jesús es el último punto, que es la resurrección, que es la transformación de las cosas. El punto no es sentir algo bueno o algo malo, o querer la vida, sentir solo cosas buenas. El punto es cuando me pasan cosas malas, perdón, o emociones desafiantes, sentimientos desafiantes, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo hago alquimia? ¿No? En mi propia vida, en mi propia alma. Entonces, es un punto donde Jesús en ese momento, esa angustia, entiendo yo que fue generada por ese miedo cuando se entregaba, porque sabía lo que tal vez iba a venir, creo que es la parte donde nos muestra muy claro que más allá de el miedo que él sentía, él sigue caminando de vuelta hacia ese propósito, ¿no? Hacia ese destino que él sabía. Y ahí yo creo que hay un punto muy claro cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿no? Refiriéndose a Dios. Dios de vuelta, no visto desde el Dios Padre católico, sino es cuando queremos algo, cuando vamos a tener como, le vamos a mandar ese mensaje a esa persona que no podemos mandárselo, se lo voy a enviar como diciendo, che, mira, que no sea ni mi voluntad, que sea la voluntad del universo, del amor y mira, mando este mensaje, pum, lo mando, un, dos, tres, pum, lo mandé, pero lo mando y que sea amor y que sea desde un lado reconciliador, sin importar lo que pueda pasar del otro. Es como decir, che, mirá, yo lo mando y que sea lo que Dios quiera, como tenemos esa frase, pero ponerle desde un lado entregado a el amor, a la voluntad de la vida como algo hermoso que nos pasa. ¿Se entiende? Como decir, che, lo dejo en manos de la vida,
que la vida es algo que es amor y que la vida lo gestione de la mejor manera. Eh, Creo que es eso. El mayor aprendizaje es, tenemos estos momentos seguramente donde, fíjense, Jesús se entregó a su destino el domingo, sin embargo igual sentía esta angustia. Vamos a tener esta turbulencia en este proceso. ¿Le mando o no le mando el mensaje a mi jefe? ¿Le mando o no el mensaje a mis padres? ¿Le digo o no a mi amigo? ¿Empiezo la dieta o no empiezo la dieta para hacer régimen? Entonces, claro, ese momento de, o tal vez empecé el régimen y sé que no hice lo que quería hacer. Entonces, tal vez ahí digo, angustia, o me da bronca. Tiro la toalla, vuelvo a arrancar. No, bueno, tranquilo, Martín, no pasa nada. Podés seguir caminando. Tropezón no es caída, ¿no? Y ahí es cuando venimos, cerramos este Jueves Santo y entra lo que es el Viernes Santo, ¿no? Lo que se conoce realmente como la pasión, que es como desde el juicio, piensen que en ese momento, en todo lo que era, en todo el territorio de Jerusalén y tal, estaba el Imperio Romano, entonces pasa por un juicio, luego por la flagelación, la crucificación, etcétera, y luego por la muerte. Y acá que nos dice que todo ese dolor y sufrimiento que él sintió de ese lado, desde un lado mucho más eh, corporal, obviamente que también desde un lado espiritual, pero desde un lado corporal, no solo que él sabía que venía ese dolor, sino que más allá de que él lo sentía, que eso, él quería vivirlo y tener el lugar porque sabía que luego de ese dolor venía ya otra cosa, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, pensemos al Viernes Santo como el otoño. Si antes el Jueves Santo, donde lo vivió desde amor, desde la paz, era el verano como ese resplandor, claramente el verano se fue apagando y cuando pasó todo lo que fue la pasión, todo ese dolor, claramente fue el dolor, el otoño, las hojas fueron cayendo de ese árbol eh, donde al árbol se le van saliendo pedazos de sí, se va carnalmente se va desintegrando. Tomemos esa analogía a veces como para poder entenderlo, creo que nos ayuda. Cuando Jesús estaba en la cruz, él dice tengo sed. Obviamente que habla desde un lado físico, pero también habla desde un lado espiritual, cuando nos dice sed en realidad de que se consuma el acto, pero que se consuma o que se termine este acto de decir, tengo sed de que todo este dolor, este sufrimiento que yo tenga, espiritualmente tenga eso. Es como cuando vamos a mandar ese mensaje que no queremos mandar, lo mandamos y decimos, che, mirá, me estoy tragando el orgullo, todo el orgullo y tengo sed de que esto lo mande y se mande y ya está. Y que sea lo que tenga que ser. Se entiende liberarme de este peso, de este problema. Entonces, de vuelta, acá creo que de vuelta Jesús nos vuelve a mostrar de que era humano y que él también lo vivía de esa manera. Por último tenemos, bueno, por último de esta etapa tenemos el sábado santo, Jesús ya está muerto, hay un gran silencio y acá viene el invierno, ¿no? Como un estado de paz y de calma, de tranquilidad, de silencio, de que no se habla, de que pasó el huracán, cayeron las hojas del otoño, pero ahora es un invierno. Entonces, creo que el gran aprendizaje que nos deja todo este momento es que una vez que nosotros morimos, desde un lado muy metafórico, ¿no? Desde un lado, desde que morimos, desde esa acción que vamos a hacer, hay una paz. Después de que pasamos de ese dolor, hay una paz. Y este es el punto para mí clave, el gran aprendizaje de esto, es que luego de vivir todo ese huracán, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, ese umbral de decir, mando o no el mensaje, me trago o no el orgullo, tengo que renunciar a este trabajo, ¿no? Quiero renunciar a este trabajo y me generan sentimientos encontrados, todo ese dolor, por llamarlo así, ¿no? Esa incomodidad de dejar ese trabajo, de salir de esa zona de confort, porque quiero ir a otra cosa más, quiero ir a otro destino, quiero resucitar, quiero transformarme, todo ese dolor, toda esa incomodidad, sabemos que luego hay paz, que luego hay calma, ¿no? O sea que
Como siempre dicen, ¿no? Siempre que llovió, paró, ¿no? Como esos refranes que sabemos de algún lado vienen. Entonces, cuando estemos atravesando ese momento de decir, che, mirá, mando o no el mensaje, no pensemos si el otro se lo va a tomar bien, si nos va a responder, si vamos a volver a ser amigos, sino decir, che, mirá, yo lo mando, me libero de esta carga emocional que yo siento, ¿sí? Para poder tener esa calma que tanto deseo, que viene después. Entonces pensémoslo de esa manera. Eh, Che, yo ahora estoy en régimen, puedo comerme ese chocolate, sí, pero si no me lo como, sé y atravieso ese momento de debilidad y me hago más fuerte y sigo caminando, paso por ese dolor, por esa tentación, sé que después me voy a sentir bien, me voy a sentir en calma con haber atravesado ese dolor, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre de ese dolor, de eso, viene una contrapartida que es esa paz y esa calma. Por último viene el domingo de Pascua, y ahí estamos en la primavera, ¿no? Y justamente este es el momento cuando van al sepulcro y se dan cuenta de que no estaba el cuerpo de Cristo y resucita. Podemos charlar después si esto es cierto o no, no es el punto, sino que lo que nos deja hay una resurrección, es una transformación. Y acá es la gran clave, que decir, todo este proceso nos valió la pena. ¿Por qué? Porque resucitamos, porque ahora transformamos nuestro ser desde algo mucho más carnal a algo más espiritual. Encontramos una nueva versión nuestra, volvimos a ser conscientes. Eh, Creo que este es el mayor aprendizaje de esta sección, ¿no? De este día, donde la transformación nos muestra que una nueva etapa nuestra existe, que se formó, que se transmutó, que floreció. Entonces, siempre sepamos que el proceso es este. Después de atravesar esa sombra, eso que nos atravesaba, de ese dolor, después de sentirlo, pero seguir con esa convicción, ya sea un proyecto, una etapa, un duelo, lo que sea, sepamos que cuando lo podemos vivir y lo podemos transformar desde ese amor, desde esa entrega, la recompensa, la resurrección viene. Y esto nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos pasado en el pasado por muchas circunstancias que creíamos que no le íbamos a pasar, por dolores muy grandes y pudimos atravesarlos? Algunos todavía tal vez nos quedan inconclusos. Tal vez es un duelo que lo pusimos en pausa o que lo seguimos transitando y que queremos transitarlo más o que todavía no encontramos la herramienta necesaria o el mensaje totalmente para entender cuál era ese gran aprendizaje, cómo es mi resurrección en base a eso. A veces puede ser, perdemos un familiar querido, ¿no? Y ahí es como decir, bueno, ¿cuál es mi resurrección? ¿Cómo puedo resurregir después de todo este mal, de toda esta angustia y todo este dolor que siento? Y ahí yo creo que es entender el mensaje, entender el para qué. Jesús hizo todo lo que hizo, pasó por el dolor que pasó sabiendo que lo iba a pasar, pero ¿para qué lo hizo? ¿Qué enseñanza nos quería dejar? Ese era su legado. El punto es cuando, por ejemplo, tenemos el duelo de una persona que queremos mucho y sentimos mucho dolor porque esa persona se va, poder encontrar el para qué esa persona se fue, creo que a veces es lo único que nos puede ayudar a sanar y dejar de sufrir y pasar. Pero también tocar ese dolor y encontrar un para qué nos invita a dejar ese lado nuestro que sufre, que siente esa pérdida y el poder de superarlo. Pero de vuelta, es aceptar de que yo quiero dejar atrás ese dolor para poder continuar mi vida, para poder resurgir desde otro lado donde yo ya no tengo más a esa persona en este mundo terrenal, sino que la tengo, pero la tengo desde otro lado, la tengo desde un lado espiritual, desde un lado invisible. No está desde la materia, pero sí está desde el espíritu y tal vez no la puedo ver físicamente, pero sí la puedo sentir. O sí la puedo ver cuando cocino la receta de su comida, por ejemplo, o la puedo sentir cuando digo un refrán que esa persona decía, o la puedo sentir o la puedo escuchar cuando escucho esa canción favorita. Entonces ahí digo, qué tan muertos están los muertos y qué tan vivos están los vivos.
Y ahí es cuando también me empiezo a preguntar de decir quién está vivo y quién está muerto, cuándo estamos vivos y cuándo estamos muertos. Eh, Como conclusiones, para ir cerrando un poco todo este tema, creo que nos deja mucho. Para mí, por un lado, es entender Jesús como una persona que vive, bueno, que vivió, que sintió emociones positivas, emociones negativas, pero que las pudo transmutar. Que lo que nos enseña es para mí, uno de sus grandes aprendizajes es no solo a vivir desde el amor, desde la paz, desde la entrega, desde el servicio al otro, que cuando uno lo hace al otro, también lo hace a uno mismo. Cuando uno da amor, también siembra amor adentro de uno. Y que el otro nos sirve como un espejo para poder ver si lo estamos haciendo, si no lo podemos hacer. Eh, pero el punto creo que también nos enseña es que era humano, que sentía ciertas cosas, pero que él la transformó y lo transmutó. Creo que si nosotros nos quedamos con que Jesús se crucificó, nos quedamos con mitad de la película, donde la vida no es dolor, sino la vida en todo caso es una transmutación. Siempre vamos a tener bien, creo yo, y siempre vamos a tener mal. El punto es cómo hacemos para dejar de vivir en esa dualidad de bien y mal y empezamos a vivir en una capa mucho más arriba donde lo integra todo, donde sabemos que va a existir el mal, pero el punto es cómo integramos el mal al bien, entendiendo para qué existe ese mal, ¿no? Como maestro. Y ahí es cuando lo transformamos y podemos resucitar, podemos transformarnos, renacer desde un yo más verdadero, más profundo, con mucha más paz, con mucho más amor.